Resumen del golpe de Estado. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis histórico donde vamos a desgranar pieza por pieza cómo colapsa exactamente un sistema democrático que parecía súper estable. En concreto, nos vamos a ir al Uruguay del año 1973 y la verdad es como armar un rompecabezas gigante. Vamos a ver cómo la historia de todo un país puede dar un vuelco total casi sin avisar. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que fijarnos primero en un contraste que es francamente brutal. Históricamente, a Uruguay se le conocía como la Suiza de América, o sea, era el gran referente de estabilidad y de democracia en la región. Pero claro, la realidad en el 73 era otra historia completamente distinta. Hablamos de una crisis económica tremenda, de la guerrilla urbana y de los militares cada vez más presentes en las calles. Este colapso no salió de la nada, el ecosistema del país ya estaba literalmente al borde del abismo. Así que llegamos a la sección número 1. La crisis del sistema, el punto de no retorno. El peso de todo este caos recae sobre una figura clave. El presidente Juan María Bordaberry estaba, básicamente, entre la espada y la pared. Pensemos en la situación. Por un lado tenía que defender el mandato de la Constitución, pero por otro, la presión de las botas militares ya era inmensa y supervisible. Si lo miramos de forma totalmente objetiva, la fricción entre el poder civil y el militar era tan enorme que algo inevitablemente tenía que estallar. Y si repasamos la línea temporal de esa fatídica noche del 27 de junio, todo pasó a una velocidad de vértigo. Apenas unas horas antes del colapso, el Senado se reúne en una sesión final súper dramática. Luego, en plena madrugada, un despliegue militar tremendo toma Montevideo y asegura las calles. Y finalmente llega el decreto oficial que disuelve el Parlamento. En cuestión de unas pocas horas, desmontaron toda la estructura institucional con una precisión casi milimétrica. Lo que nos lleva a la sección 2. Disolución del Parlamento uruguayo. Es imposible no sentir el tremendo peso emocional de aquella noche. Hablamos de una sesión legislativa llena de sombras, con caras de absoluto cansancio, pero también de muchísima firmeza. Escuchemos las palabras de senadores históricos como Wilson Ferrer Aldunate y Enrique Erro, que dijeron: «Me iré con la amarga desilusión de ver caer por la fuerza este recinto, pero con la certeza de que el pueblo lo recuperará». Esas palabras marcan un antes y un después. Fue el duro inicio del exilio y de la clandestinidad para muchísima gente. A nivel puramente fáctico, el decreto fue tajante. El Parlamento, que llevaba en pie de forma ininterrumpida desde 1830, cerró sus puertas obligado por los militares. Y sin perder un segundo, se sacaron de la manga un Consejo de Estado, con miembros elegidos totalmente a dedo. Así, de un plumazo, llenaron el inmenso vacío institucional con este nuevo mecanismo de control absoluto. Pasamos a la sección número 3. 15 días de resistencia. 15. Ojo a este número porque no es un dato cualquiera. Representa los 15 días de huelga general ininterrumpida que decretó la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT. Fue una respuesta inmediata y masiva, uno de los actos de resistencia ciudadana más potentes e increíbles de toda la historia del país. Y aquí es donde se ve un choque de fuerzas alucinante. A un lado tenemos la fuerza bruta, militares en la calle y decretos implacables, pero al otro lado tenemos la parálisis total del trabajo. Hablamos de obreros durmiendo sobre cartones en fábricas completamente apagadas y estudiantes atrincherados en sus universidades. Fue un pulso brutal, la fuerza física del nuevo régimen contra el inmenso poder de la gente para apagar literalmente los motores de todo un país. Llegamos así a la sección 4. Consolidación del nuevo régimen. Claro, frente a esa enorme huelga, el nuevo régimen no se quedó de brazos cruzados. Las medidas fueron radicales. Aplicaron lo que podríamos llamar el pack completo del autoritarismo. Prohibición total de los partidos políticos, intervención directa del Estado en la universidad para controlar la educación y, por supuesto, censura previa en la prensa. Fue una reestructuración súper rápida y calculada al milímetro para asfixiar cualquier protesta. Todo esto transformó el día a día en algo completamente irreconocible. Arrancó una época marcada por la vigilancia constante, por detenciones y desapariciones. Y lo más trágico de todo es que el miedo dejó de ser la excepción para convertirse en la norma. Se infiltró hasta ser una parte más del paisaje habitual. 12. Ese es el número que resume el tremendo impacto de esta historia. La nación se hundió en una dictadura que duraría 12 largos años, una travesía súper oscura antes de que las instituciones democráticas pudieran volver a ver la luz. Y finalmente llegamos a la sección número 5. El valor de la memoria. Hoy en día, aquel 27 de junio sigue siendo una herida muy profunda. Pensemos que era un país que de verdad se sentía totalmente inmune al autoritarismo.
Por eso, analizar estos hechos no es solo repasar el pasado y ya está. Es una forma de recordarnos constantemente que las puertas del mandato popular no se pueden cerrar por la fuerza bajo ningún concepto, y que el deseo de libertad de la gente es inquebrantable. Y esto nos deja con una pregunta final que da mucho que pensar. Si una democracia tan súper sólida, la mismísima Suiza de América, pudo desmoronarse de la noche a la mañana, entonces ¿hasta qué punto es frágil esa libertad que todos solemos dar por sentado hoy en día? Es una reflexión crucial. Entender cómo colapsan estos sistemas es sin duda la mejor herramienta que tenemos para protegerlos. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Siempre hay un montón que aprender cuando miramos la historia de cerca.